Bueno, en la actividad de hoy contamos con la presencia de dos especialistas del área de bibliotecología, Claudia Viviana Gómez, que es profesora en historia, graduada en la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, y técnica superior en archivos, egresada del Instituto de Formación Docente número 8 de La Plata. Se encuentra actualmente a cargo del Fondo Antiguo de la Biblioteca Central, también de nuestra universidad, y es docente de la Cátedra Comunicación 1, Historia Política y Sociedad, de la carrera de Ciencias de la Información de nuestra facultad, en modalidad presencial, y de la misma cátedra en la modalidad de distancia. Ha realizado capacitaciones vinculadas a la temática del libro antiguo, conservación y preservación de los mismos. En la actualidad se encuentra realizando la tesis de licenciatura en Historia y cursando la diplomatura en Archivística y Gestión Documental en la Universidad de 3 de Febrero. Por su parte, Oscar Fernández es especialista en educación y licenciado en bibliotecología por la Universidad de Mar del Plata, técnico superior en archivos, también por el Instituto de Formación Docente número 8, estudiante de tercer año de museología, director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor asociado en las cátedras de Comunicación 1 y Gestión de Colecciones de la carrera de Bibliotecología de la universidad. Es el delegado regional de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, de la región Costa Atlántica, integrante del Grupo de Investigación Alejandría, autor de varios artículos y libros sobre la disciplina, director del proyecto de extensión sobre Biblioteca Malvinera. Con ustedes, no sé cuál es el orden, Claudia o Oscar. Bueno, hola a todos. Eh, ¿Puedo compartir una presentación? Creo que Sí, 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 ¿no? sí. A ver, Compartir pantalla. eso. Me aguardan un momentín. Yo voy cantando. Bueno, como vos quieras. Bueno, con Claudia considerábamos que era muy importante eh, el registro de cada uno de los documentos, avanzando en la mayor profundidad que podamos llegar a tener de cada uno de ellos, porque bueno, son trabajos que suelen ser rutinarios, pero que registran gran importancia para los investigadores y futuros usuarios del material. Encontramos varias posibilidades, varias alternativas, varios niveles de descripción documental, tanto desde el punto de vista bibliotecológico, museológico o archivístico. Claudia ahora iba a comentar un poco las características que tienen cada uno de estos tipos de documentos, que si bien son todos, están inmersos dentro del universo documental, cada uno tiene sus características propias y cada uno requiere de un tratamiento diferente. A veces, visto a simple vista, podemos llegar a caer en una pequeña confusión respecto a qué documentos corresponden a museos, qué documentos corresponden a archivos y qué documentos corresponden al área de bibliotecas. Es una discusión muy larga, hay algunas escuelas que consideran, es más, en el mundo, en Italia y en algunos otros lugares de Europa consideran que las disciplina debería ser una sola, en otros lugares se las trata por separado. Y nosotros consideramos que si bien tienen un tronco común, cada material requiere un tratamiento diferente. Veíamos que existían distintos niveles para poder llegar a abordar la descripción de los documentos, que en realidad mayor nivel de descripción va a permitir una mayor profundidad en la descripción de los objetos a efectos de que a futuro puedan ser utilizados por los investigadores con mayor nivel de descripción. Desde el punto de vista, bueno, ahora le dejo acá a la compañera Gómez. Bueno, un poco hacer hincapié en algunos
conceptos de los que decía Oscar, hacer esta diferenciación que a veces se habla como sinónimos entre museo, archivo y biblioteca, que es muy común hacer, parece que fuera todo lo mismo, pero no lo es. Son todos instituciones de memoria que van a transmitir información desde distintos lugares. El museo lo va a hacer a través de la pieza, ¿sí? El archivo lo va a hacer a través del documento de carácter único y original, y la biblioteca lo va a hacer a través del libro y de las publicaciones periódicas. Así que bueno, básicamente esas son las diferencias entre uno y otro, ¿sí? De acuerdo a lo que yo estuve viendo en el inventario que habían mandado, que habían compartido a través del Drive con los documentos que teníamos del museo, yo vi que básicamente lo que hay son libros y piezas del museo. No sé si se me escapó algún documento, pero bueno, creo que haberlos mirado en detalle y no encontrar ninguno de archivo. De todas maneras, lo que vamos a ver es que una ficha de inventario que le hicieron llegar creo que a Susana de uno de los museos, pero bueno, para que tengan conocimiento de que hay otra forma de ingresar, que es muy sencilla, pero que para que conozcan que hay otra forma de ingresar los documentos diferente que esa que nos propusieron, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy en esta pequeña capacitación. Bueno, este es un concepto bastante nuevo de qué es un museo, ¿sí? Que está dado por el ICON. El ICON es la Asociación Internacional de Museos y esta es como la última definición que usa esta organización que tiene sede en Francia y que es de 2022, así que es bastante reciente. No varía mucho en otros conceptos, pero lo que hace es que incorpora tal vez la diversidad y la sostenibilidad. Es lo que encuentro distinto en relación a otras definiciones de qué es un museo, ¿no? Bueno, hay distintos elementos que son... Perdón, Claudia, yo estoy viendo en el borde lo que vos vas diciendo, pero la pantalla principal está fijo, tercera capacitación impactar. Ah, le fui dando ahí. Gracias. Ahí va, perfecto. Lo voy a tener que pasar de acá entonces porque le voy dando clic del otro lado y no. Bueno, como después la presentación la van a poder ver, pueden mirar en detalle este concepto de museo que antes les decía. Los instrumentos para registrar los documentos son básicamente son estos, ¿sí? Se usa una especie de lista que no es una especie, sino que se llama lista preliminar. Hay un registro, un inventario y catalogación. Esta lista preliminar a mí me pareció que estaba bueno que la pudiéramos realizar en base a ese inventario que tienen para los documentos de museo, en base a ese inventario que tienen del Museo de Chapalmalal, ¿sí? Bueno, básicamente esta lista preliminar va a ser una lista que lo que va a permitir es identificar en una primera instancia qué documentos tiene el museo. Vamos a ver que también hay otro elemento de descripción que se llama registro, que es un asentamiento legal de los bienes del museo, ¿sí? Algo que se llama inventario, que es distinto de lo que habitualmente conocemos como inventario, ¿sí? Esto ya tiene que ver con otros conceptos como describir las características físicas de las piezas del museo. Y por último, hay
un instrumento más para registrar los documentos, que es la catalogación, ¿sí? Que se hace mediante determinadas reglas y en estas reglas están consignados algunos datos técnicos del documento. A veces es distinto hablar de inventario, de catalogación o de registros en las instituciones de memoria, como puede ser el museo, ¿sí? Bueno, básicamente lo que debería tener nuestro museo, bueno, son estos de descripción y nos preguntamos cómo empezar, ¿no? Bueno, un poco lo que ya les había comentado es que cómo empezamos es con esta lista preliminar y de la que podemos hacer uso del inventario que tiene el museo, que se había compartido a través de un documento de Drive. Así que bueno, lo que vamos a tener en cuenta de estos datos en esta lista preliminar es darle un número de identificación, un número correlativo, 1, 2, 3, una denominación, ¿sí? También si tenemos algún dato de los autores, de la época, de las fechas que tenemos. Bueno, esto de las técnicas más que nada apunta hacia los museos, o si el museo llegara a tener alguna pintura, bueno, las técnicas de esa pintura. Brevemente, de qué trata, ¿sí? El tema de esta pieza. El estado de conservación, que por lo general se registra como bueno, regular o malo. ¿Dónde se encuentra esta pieza? Uy, acá me parece que volví a poner la misma diapositiva 2 veces. Bueno. Bueno, un poco lo que les decía, la conservación. Si hay que se determina el estado de conservación mediante se pone, si es una ficha preimpresa, a veces se pone bueno, regular y mal, BMR, y bueno, y en un cuadradito se va marcando el estado de la conservación, como para agilizar un poco este registro. Si se pudiera hacer un registro fotográfico, que vamos a ver en la ficha que nos mandaron de ejemplo, que hay un registro fotográfico de una pieza, la ubicación del museo, algunas observaciones y el responsable de estos datos del registro. Bueno, pasamos a otro instrumento de descripción, que es el inventario, ¿sí? Que lo que va a hacer es contener la información detallada de las colecciones. Los datos que van a intervenir dentro de este inventario es el número de registro, el número de inventario, ¿sí? Y ahí por eso es importante como seguir este caminito para poder registrar los documentos. Ahora después les comento por qué es importante que los documentos estén registrados, ¿sí? Por un tema patrimonial, sino por un tema que está vinculado con el tema de seguridad, ¿sí? Por si se roban algo, nosotros podemos ir a reclamar. Hay un sector que funciona en la AFIP que se puede hacer una denuncia por la pérdida o por el robo, pérdida entre comillas, de patrimonio documental, ¿sí? O de las piezas también, porque incluye a los museos y a los archivos. Entonces, dentro de los datos del inventario que vamos a tener en cuenta, vamos a tener este número de registro, el número de inventario, si es una colección, ahí estaba viendo dentro del inventario, vamos a ver que habían distintos piezas que están referidas como pueden ser frazadas,
como ropa de cama, vendría a ser, ¿no? Bueno, por ahí tal vez darle un nombre a esa colección, si va a ser ropa de cama o qué tipo de nombre va a tener. El tipo de objeto y la procedencia, sabemos de dónde vino. Bueno, también, nuevamente aquí nos encontramos con qué denominación se le va a dar, las técnicas, los materiales, si se tratara de una pintura o de algún objeto, puede ser de cerámica también. Si tiene un autor esta pieza, una breve descripción y nuevamente acá tenemos el estado de conservación. Algo más que sería bueno agregar en estos datos de inventario es el nombre del responsable del inventario, la fecha y alguna observación que les parezca, siempre esto muy sucintamente, ¿sí? Cortito y al pie, como quien dice. Así que bueno, viene la parte de catalogación. ¿Querés hablar vos? Ah, bárbaro. Bueno, ahí les paso con mi coequiper. Bueno, para el tratamiento de los libros, la actividad que nosotros estábamos previendo era la colaboración de estudiantes de bibliotecología, que inclusive se podían incorporar dentro de la cursada como parte de sus prácticas sociocomunitarias. Y dentro de esas prácticas sociocomunitarias, la actividad de catalogación, que es una actividad específica que está regida por normas internacionales, como las reglas, las ACR2, hay otras listas de encabezamiento que también son internacionales y tablas de clasificación que también son tablas establecidas a nivel internacional y que son consultadas. Cambio de compu, que son utilizados en forma uniforme por la gran mayoría de las bibliotecas. Es más, son las normas y listas de encabezamiento y tablas de clasificación que se enseñan y se comparten en todas las carreras de bibliotecología de la Argentina. Así que eso nos permite hablar un lenguaje común y que para que cualquier usuario de cualquier biblioteca, cuando ingrese a la biblioteca del museo, pueda utilizar los mismos principios para poder acceder a esta información. Hay un sistema que es internacional también, que es común a todas las bibliotecas, que se denomina COA. Este sistema lo que nos permite es cargar en un sistema general, eso va a ser sostenido y acompañado por el personal del área informática de la Biblioteca Central, que nos va a permitir tener una terminal en el museo, donde se va a poder ir cargando material y de manera también colectiva se va a poder instalar desde otras terminales remotas, vamos a poder ir accediendo y cargando los distintos registros. Primeramente, bueno, como Claudia bien decía, es muy importante contar con un espacio de inventario de material, que es el primer paso. El inventario solamente su tarea es asignarle un número y describir de manera muy sucinta cuáles son las características. Básicamente, estas características son el autor del libro, el nombre del libro, lugar de la edición, el editor, el año de edición y la cantidad de páginas. Básicamente, esas serían las características que van a tener el inventario sobre el cual vamos a trabajar. Hay un inventario previo, por lo que habíamos visto, así que bueno, sería interesante poder recuperar ese inventario y con ese inventario volver a verificar qué material existe y en función de eso poder utilizarlo como base para el trabajo que vamos a realizar. Esta tarea también va acompañada de un sellado del material. Al sellarlo, este material, lógicamente allí se registra el número de inventario y se procede luego a la catalogación. La catalogación es la descripción en este formato COA, en este sistema, donde vamos incorporando las mismas características que el inventario, pero en ese sentido se le incorporan detalles como materia, comentarios, bueno,
Cuando hablamos de catalogación y descripción documental, nos estamos refiriendo específicamente al material libro. Al material libro y si tuviéramos algún tipo de material complementario como mapas, a los mapas también los podemos procesar de la misma manera, ya que, bueno, para el resto de los materiales, como bien comentaba Claudia, vamos a utilizar las técnicas de registro de museo. Y si tuviéramos algunos documentos que fueran material original, para ese tipo de material, la descripción que ya se aplicaría sería desde el punto de vista archivístico. La importancia que tiene la utilización de normas internacionales es que nos permite compartir información con otras bibliotecas o instituciones similares. Estuvimos rastreando, bueno, hay una institución que en su momento dependía del Ministerio de Cultura, que fue creada, vaya casualidad, del año 2003 y que estuvo funcionando hasta el año 2015. Después, ahora en pandemia, desde el 19 hasta el 23, volvió a funcionar, que era Memorar, que es un sitio que depende, es una institución, una organización que depende del Ministerio de Cultura, el cual tenía como objetivo relevar todos los materiales existentes en museos de la Argentina. Memorar además brindaba capacitación, ofrecía una plataforma informática, ofrecía manuales con información de registro sumamente importante. En su momento lo habíamos solicitado y la Universidad Nacional de Mar del Plata está considerada dentro de Memorar. Pudimos participar en un par de capacitaciones que se hicieron en Capital Federal. Y al momento, por lo pronto, intentamos comunicarnos, pero parece ser que hay, lamentablemente, dentro de este régimen de financiamiento de cultura, corrió la misma suerte y no hemos tenido respuesta. Pero bueno, consideramos que todo el registro del trabajo que se había hecho era realmente sumamente importante, tenía cerca de 30.000 piezas registradas en la totalidad de museos de la Argentina, y como política nacional era sumamente interesante porque establecía directrices a las cuales el resto de las instituciones del país podíamos incorporarnos. Bueno, volviendo al tema de la catalogación de libros, habíamos comentado que realizamos un procedimiento de inventario de los materiales y pasamos como parte de ese trabajo de procesamiento del material, se realiza la carga con los mismos datos del inventario, más algún comentario que queramos realizar, se le asignan descriptores de encabezamientos de materias, descriptores de materia, le solemos denominar, con los cuales nos va a facilitar la búsqueda para que aquel usuario que necesite realizar una búsqueda sobre una temática determinada. Los descriptores de materia nos permiten direccionar el sentido de nuestras búsquedas y realizar una selección previa para que cada documento que tengamos tenga un lugar en el universo de nuestra biblioteca o de nuestro museo. Cada libro tenga su lugar, que sea único e indivisible y que nos permita ubicarlo con la mayor rapidez posible. Estos principios que son internacionales también lo que nos va a permitir es poder intercambiar información, tanto los registros museográficos, los registros archivísticos como los registros bibliográficos, nos va a permitir intercambiar con los otros museos especializados en la misma temática, que sería muy interesante poder establecer algún tipo de convenio hablábamos con Claudia el otro día, tal vez algún tipo de convenio específico, si la universidad ya tuviera un convenio marco, después poder bajarlo a algún convenio específico, y en este convenio específico poder plasmar el deseo de instrumentar políticas para compartir información con estas otras instituciones. El programa COA, que es sobre el cual vamos a trabajar, es gratuito, existen dos nodos de distribución, uno que está en Córdoba y otro en Capital Federal, pero en Mar del Plata, personal de la Biblioteca Central son los referentes para la ciudad, así que ellos nos van a brindar todo el asesoramiento. Es muy liviano, es muy fácil de utilizar, no es de gran... no requiere de grandes dimensiones para poder instalarlos en nuestros equipamientos, así que
con computadoras de no grandes capacidad podemos trabajar de una manera muy, muy interesante. Veíamos la posibilidad de que parte de esa información se podría almacenar en los servidores que tiene la universidad o en servidores de CONICET, donde a ustedes les pareciera. Bueno, eso tendríamos que consensuarlo. Y veíamos con Claudio también, dentro de las características que vamos a incorporar cuando realizamos el procesamiento técnico del material, algunas características, ya que es material que por su valor y rareza realmente requiere un tratamiento muy especial, así que veíamos incorporar un área de observaciones o notas donde pudiéramos describir aquellas características, ya que cada libro seguramente debe tener algún tipo de particularidad. Hay algunos libros que podemos encontrar que pueden haber sido, contar con algún tipo de dedicatoria, hay otros que han pertenecido a algún tipo de colección, hay otros que han sido donados y por el hecho de haber pertenecido a una biblioteca de determinada persona también tiene un valor especial, que son características que solemos encontrar en este tipo de bibliotecas. Veíamos también que era interesante poder incorporar como otro de los detalles que se van a incorporar en el inventario, cuál es la forma de incorporación a nuestra colección. Generalmente las incorporaciones de materiales se pueden realizar por tres formas, que son compra, canje o donación. Bueno, si pudiéramos establecer eso también sería muy interesante porque nos permitiría hacer un seguimiento de ese material bibliográfico, a qué persona o cuál es el origen que permitió que después con posterioridad se incorporara a nuestro fondo documental. Este tipo de procesamiento, también la asignación de materias se realiza a través de lenguajes controlados. Estos lenguajes controlados se los suele denominar tesauros y existe un tesauro específico para el área de historia que fue realizado por la Academia Nacional de la Historia. Néstor Guaduen, que es el bibliotecario de la Academia Nacional de la Historia, es el autor de este tesauro, entonces nos permite poder manejarnos con descriptores de temas que son mucho más específicos y que para nosotros nos van a resultar de mayor utilidad, porque están las tablas de encabezamiento que son generales, que en su mayoría están dedicadas a bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas populares, que incorporan un amplio sentido, se caracterizan por ser muy amplias las temáticas que tratan, pero tienen como defecto una escasa profundidad. El hecho de poder utilizar tesauros nos va a permitir profundizar en la descripción de cada uno de esos documentos, de cada uno de estos libros. De manera tal que, bueno, allí será el trabajo que se tendrá que realizar. En algunos casos estos tesauros tampoco son tan completos como para como para cubrir la totalidad de las temáticas, así que una de las características que tienen los tesauros es que también se puede ir construyendo a medida que vayamos avanzando, que seguramente será una de las características que tendrá nuestro fondo documental, que nos permitirá ir ampliando el tesauro a medida que vayamos conociendo más en profundidad el material. Con Claudia lo que también comentábamos, que sería interesante poder establecer y acompañar con una ficha por separado en cada uno de los libros un estado de conservación, porque eso nos permitiría a futuro poder implementar prácticas de preservación y cuidado de algunos materiales, porque es muy común que en las instituciones, con el paso del tiempo, el material se vaya deteriorando, las condiciones de almacenamiento muchas veces tal vez no son las mejores, pero bueno, podemos implementar pequeñas prácticas, básicamente desde la limpieza, básicamente desde algún tipo de cuidados en la manipulación de este tipo de libros, establecer también algún tipo de criterios si esos libros van a ser utilizados en el lugar o si va a haber alguna posibilidad de que ese material pueda salir de la institución, o algunas normas mínimas para que aquellos usuarios que vayan a consultarlo también colaboren en la preservación de este material.
Y dentro de esta planilla de preservación y conservación que veíamos con Claudia, también podríamos detectar aquellos libros que necesitaran una intervención más directa y más pronta en cuanto a la recuperación, ¿no? Hay algunos libros que veíamos que pueden, bueno, es algo bastante común en las bibliotecas, que puedan llegar a ser afectados por ácaros o por algún tipo es muy común el pececito de plata, que se llama, que es un insecto que va comiendo parte del papel, que bueno, que con medidas precautorias se puede llegar a solucionar y a evitar que material tan valioso se pueda llegar a ir deteriorando, se pueda llegar a ir perdiendo. Veíamos que tal vez agrupar en algún sector material a medida que lo fuéramos procesando, y también veíamos la utilización de material que no impactara de manera negativa, porque se tiene que ir sellando este material, después se tienen que colocar tejuelos, que vamos a buscar material eh, libre de ácido para que ese material no perjudique tampoco las encuadernaciones, o utilizar algún tipo de registro externo, de manera tal que el material, libro, por lo que veíamos ahí en la biblioteca, realmente nos sorprendió por la riqueza y la variedad. Hay documentos que son únicos. Como ejemplo, bueno, con Claudia nos llamó la atención, veíamos, hay un recetario, es un ejemplo, ¿no? Un comentario al pasar. Hay un recetario de la Fundación Eva Perón sobre uso de la papa. Desde el año 50, hay uno del año 47, que fue cuando había una política del Ministerio de Economía para desde la Fundación Eva Perón, incentivando el consumo de papa, y es un recetario. Y ese recetario es único. No pudimos encontrar en ninguna otra biblioteca, no pudimos encontrar en ningún lugar de la Argentina que exista otro ejemplar que ese recetario. Lo que buscamos, había uno en la Universidad de La Plata, consultamos, pero ya no estaba más. Había otro en Filosofía y Letras en Buenos Aires, consultamos, ya no estaba más. Así que este es un pequeño ejemplo que sirve como un indicador de la riqueza y el valor que tiene el material que tenemos allí en el museo, ¿no? Y que este es uno de los libros que vimos a simple vista. Seguramente a medida que vayamos avanzando nos vamos a encontrar con otro montón de lo que denominamos un poco como joyas bibliográficas, ¿no? Como material realmente de mucho interés, y que bueno, va a ser todo un desafío poder procesarlo, y seguramente va a ser muy utilizado. Nosotros lo que veíamos acá a medida que íbamos comentando, nos parece, y lo vemos desde muchos usuarios o investigadores que vienen a requerir información a la biblioteca o al fondo antiguo, y que podemos dar respuesta de manera parcial, pero por la calidad del material que veíamos en el museo, va a ser muy interesante poder procesarlo con una cierta premura para que no se pierda ese material, no para que se pierda, sino para que, bueno, se pueda difundir y compartir un poco todo ese material, y y en aquellos casos en que se necesitara, bueno, ver de poder intervenirlo de alguna manera con algún tipo de encuadernación particular o prácticas de reparación y de conservación de los mismos. La idea con estas bases es poder ponerlas. Tendríamos que eh, después ver de qué manera poder subir al área de la biblioteca el catálogo, para que aquellos que ingresen al museo puedan acceder y puedan hacer las búsquedas del material existente. Y otra posibilidad que veíamos acá también con los compañeros de informática, es que ese mismo catálogo también se podía subir a la biblioteca central, establecer un link de manera tal que se potenciara las posibilidades de consulta y de difusión del material. Así que bueno, es cuestión de, no sé si después íbamos a compartir las planillas, Claudia, o tendríamos que ir al lugar. Después nos veríamos con Susana y con Marcela a ver qué les parece, en qué momento podemos comenzar a trabajar directamente en el lugar, o si prefieren que traslademos el material, no sé cómo prefieren hacerlo. Eso no depende de nosotras, más que nada Bárbaro. tendremos que hablarlo con la gente del museo
y esta es una buena oportunidad para empezar a pensar cómo vamos a hacer todo ese proceso de, si ellos están de acuerdo, por supuesto, de la lista preliminar, del inventario, para después pasar a la catalogación, que era uno de los, o sea, la patrimonialización de los libros, pero también de los objetos, por supuesto, que tiene el museo, era parte de este proceso, y ver cómo nosotros vamos a contribuir con ellos que ya han iniciado todo este proceso, Claro. a, a ponerlo en marcha, ¿no? Sí, sí, O la sea, idea nuestra la es, patrimonialización ahora en este momento tan importante, cuando la unidad turística está cerrada, saber qué hay en el museo y patrimonializarlo, me parece que es fundamental. Esto que decía Claudia en algún momento, de si hubiera alguna desaparición de algún objeto, cosas así, no del personal del museo, evidentemente, porque este claro, museo, gracias a ellos, lo tenemos, sí, 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 pero, pero, viste, qué sé yo, los avatares que pueden ocurrir cuando se cierran reparticiones y todo esto, ¿dónde puede ir a parar el material? No, 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 o sea, sí, por eso también el apuro nuestro de hacer la página web. ¿Mm? sí, en esta época tan menemista, nosotros comentábamos con Claudia cuando cursábamos en La Plata, ponían como ejemplo de desguace de archivos con la privatización de los ferrocarriles argentinos, cómo desapareció una cantidad enorme de archivos que se perdieron y que lamentablemente quedaron arrumbados en algunos lugares. Bueno, pasó también con, bueno, el canal Volver fue producto de un archivo que desapareció cuando se privatizaron los canales de televisión, no recuerdo si fue el 13, me parece que fue el 13, cuando se privatizó Canal 13, decidieron tirar todas las copias a la calle. Y bueno, uno de los empleados que trabajaba en el lugar se ofreció a hacer la limpieza gratis del lugar a cambio de llevarse el material. Y lógicamente era un material que iban a tirar a la calle. Bueno, con ese material después se creó el canal Volver, que es Ah, básicamente todo el mira. material que cuando se privatizó del Canal 13, cuando se privatizó el 13 o el 11, cuando se privatizó la televisión, los canales de televisión, en la época menemista, tiraron ese material y bueno, esos fueron los insumos para, para este canal. Eh, no se puede, siempre comentamos, no se puede defender aquello que se desconoce, ¿no? O Claro. defenderlo desde algún otro lugar. Y realmente las prácticas de descripción, de intervención, donde se pueda describir este material y poder difundirlo, realmente va a ser creemos que políticamente también es una herramienta de mucho poder, es una situación que es muy fuerte porque, bueno, cuando eh, nosotros hablábamos, bueno, estas pequeñas joyitas bibliográficas, que seguramente que debe haber más, y obras como tal que se pierdan realmente sería terrible y es políticamente para nosotros muy importante poder difundirlas, poder armar algún tipo de, de presentación, hacer alguna exposición, alguna exhibición, eh, hacer exposiciones en líneas, claro, Algo Oscar, cocinar algo con el recetario. El recetario es sumamente interesante. Realmente puede ser un insumo muy, muy, muy pila para actividades de extensión y de difusión del museo. Oscar, Sí, en relación a esto que decís, en ese momento, cuando o sea, se recuperan fílmicos, que si no fuera por eso, no tendríamos más. O sea, como no tenemos cinemateca tampoco en nuestro país pública, hay mucho material en fílmico que depende de esto, de personas que tienen algún tipo de espíritu de conservación y resguardan el material. Pero en ese proceso que vos narraste recién se recuperaron películas que no tendríamos de la historia del cine de nuestro país, ¿no? Si no fuera por... sí, 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 eh, es terrible, ¿no? Porque cuando uno ve este tipo de situaciones así, es cómo el Estado se desentiende de nuestras historias, de patrimonios documentales que hacen a la historia de nuestro país, a nuestra identidad. Cuando uno ve Volver, realmente y va más allá y dice, qué terrible el la simplicidad, la barbaridad con la que procedieron al desprenderse y a tirar todo ese material a la calle. Y que bueno, y cuántos otros casos más
deben haber pasado que también desconocemos, ¿no? Bueno, pasó con el tema de archivos ferroviarios, una obra que ha sido tan importante para el país y prácticamente la totalidad de los archivos quedaron arrumbados. Bueno, ahora volvió a pasar seguramente lo habrán leído en el Archivo General de la Nación, donde hubo una pérdida también de agua, las condiciones de conservación malísimas y con archivos de noticias gráficas y parte de crónica también, que la mayor parte de las fotos se arruinaron, estaban pidiendo voluntarios para que fueran a colaborar. Sí, la situación de las instituciones documentales en los países, de nuestro país lamentablemente, parecería ser que estuviera más destinada a los esfuerzos individuales o de este tipo de proyectos, como uniéndonos de gente que está interesada en la temática, con mucho voluntarismo, pero con poco apoyo del Estado, lamentablemente, porque lo hemos visto, bueno, en el Archivo General de la Nación fue sustraído el himno nacional argentino. Siempre, cada vez que uno realizaba las visitas, mostraban el lugar donde estaba el himno que había sido sustraído. Eso, bueno, ha pasado con muchos materiales que durante mucho tiempo se facilitaron para hacer distintos documentales de historia argentina y después no fueron devueltos y prácticamente desde la institución del Archivo General de la Nación no contaban con instrumentos para poder sancionar la no devolución de materiales. Entonces, bueno, hace un tiempo atrás se pudo establecer algún tipo de penalidad, pero sabemos lo difícil que es en muchos casos poder llevarlo a la práctica, ¿no? Así que bueno, creemos que esto va a ser una posibilidad muy, muy interesante porque la importancia que tienen la Fundación Eva Perón, bueno, un poco también lo que veíamos era esa dualidad de fondos, ¿no? Que por un lado, documentación que tiene que ver con el archivo, con Chapadmalal y por el otro lado con Eva Perón. Así que también por ahí veíamos que en el caso de trabajar con archivos, con material de archivo, ahí teníamos dos, dos colecciones que podíamos llegar a trabajar. Trabajar por un lado la colección de documentos de Chapadmalal y por el otro lado los documentos que estuvieran relacionados con Eva Perón. Claudia. Sí, en realidad habíamos pensado en tres aspectos, ¿no? Que después lo queremos trasladar a lo que sería la sala, la visita desde la página web sería, porque por ahora es lo único que se podría hacer, pero tiene que ver fundamentalmente con el complejo en cuanto al proceso de construcción y los vaivenes políticos que ha tenido, y por el otro lado, la interacción social que se produce con toda la gente que ha visitado el complejo y interactúa con el museo a través de cartas, de fotos, y todo el material que va aportando el público, digamos. Y, bueno, y por el otro lado, la relación con Eva Perón, ¿no? Porque creo que en lo primero, los avatares políticos a nivel nacional, cómo repercuten en la conservación de todo lo que tiene que ver con la historia y la memoria de la unidad turística, ¿no? No sé, Silvia, no la veo acá yo, Silvia, ahí está. Silvia, ¿cómo lo ves vos? Silvia Daría, me refiero, Silvia Tesio. ¿Cómo ves vos? ¿Cómo se podría hacer para avanzar? Si trabajaríamos allí mismo o si, como en alguna oportunidad habíamos pensado, vos vendrías con alguna